Hola a todos, hoy quiero contarles de una forma sencilla cómo ha sido la evolución histórica de la guitarra, uno de los instrumentos más populares y queridos en todo el mundo. La historia de la guitarra comienza hace miles de años. Los primeros instrumentos parecidos surgieron alrededor del año 1500 a.C. en lugares como Egipto y Mesopotamia. Eran instrumentos de cuerda con cuerpos alargados que se tocaban con los dedos o con algún tipo de púa, aunque todavía no eran guitarras como los conocemos hoy en día. Sí fueron los primeros pasos en su desarrollo. Con el paso del tiempo, estos instrumentos viajaron por distintas culturas. En el siglo VIII, cuando los árabes llegaron a España, trajeron consigo un instrumento llamado laúd, que tuvo una gran influencia en la creación de la guitarra. En esa época comenzaron a mezclarse las tradicionales musicales árabes con las europeas y poco a poco surgió la vihuela, un instrumento muy parecido a la guitarra pero con cuerdas dobles, que fue muy popular durante el Renacimiento. Durante los siglos XVI y XVII, la vihuela y la guitarra de 4 o 5 órdenes, es decir, con pares de cuerdas, se usaban tanto para acompañar canciones como para tocar música solista. En esa época se empezaron a definir la forma y el sonido característico del instrumento. Ya hacia el siglo XVIII, la guitarra cambió de nuevo, se redujeron las cuerdas dobles y nació la guitarra de 6 cuerdas simples, más parecida en la actual. Ese fue un paso fundamental para la música moderna. En el siglo XIX, un luthier español, Antonio de Torres Jurado, hizo grandes mejoras: el diseño, el tamaño, la forma del cuerpo y el sistema de refuerzos internos que todavía se usan en las guitarras clásicas. Gracias a su trabajo, la guitarra logró tener un sonido más fuerte, más limpio y más equilibrado. Con la llegada del siglo XX aparecieron nuevos estilos musicales y con ellos nuevas versiones del instrumento. En 1833 se había fundado la empresa Martin y Seo, que desarrolló la guitarra acústica de cuerdas de acero, muy usadas en el folk y en el country. Pero el gran salto llegó en 1931, cuando se inventó la guitarra eléctrica. Este invento permitió amplificar el sonido, abrir pasos blues, el jazz y sobre todo el rock. Luego, en la década de 1950, surgieron modelos legendarios como la Fender Stratocaster y la Gibson Les Paul, que marcaron la historia de la música popular. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la guitarra se convirtió en el instrumento principal de muchos géneros: el rock, el pop, el metal, el blues y el reggae. Fue símbolo de rebeldía, creatividad y expresión personal. Hoy, en el siglo XXI, la guitarra sigue evolucionando. Existen guitarras digitales, híbridas y hasta modelos que se conectan a computadores o aplicaciones móviles. Además, sigue siendo uno de los instrumentos más tocados y aprendidos en todo el mundo. En resumen, la guitarra ha recorrido un camino muy largo, desde los antiguos instrumentos de cuerda, pasando por la vihuela y la guitarra clásica, hasta llegar a las guitarras eléctricas y digitales que usamos hoy. En una historia de creatividad, cultura y pasión que siguen sonando con fuerza en cada rincón del planeta. Gracias por escuchar y que viva la guitarra.